Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este programa que se llama La Vuelta Emprende, en donde entre todos aprendemos cómo es la vuelta y cómo darle la vuelta a este proyecto de emprendimiento para todas las nuevas marcas, las marcas independientes que están comenzando. Estamos tratando de resolver dudas y antes de entrar en tema, quiero representarles para las personas que llegan hasta hoy a mi gran equipo de trabajo. Estamos con Daniela y Andrés. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez con ustedes, acompañándolos en otro programa de La Vuelta Emprende. Feliz, ya estamos en febrero, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Como pasa el tiempo, es increíble. No, y además que hoy vamos a aprender un montón de temas de SEO, que vamos a aprender como diferencias y todo. Pero bueno, ya no siendo más y démosle la bienvenida a nuestro invitado. Pero antes queremos recordar que esta iniciativa es gracias a la convocatoria de activación de redes colaborativas y territorios para las artes de Ideartes, desarrollado por Nuestras Raíces en alianza con Red de Juventudes y liderado por tiendaicua.com. La tienda más áspera de Colombia. Antes de darle la entrada al invitado, me gustaría hacerles una pregunta, y es que muchas veces en este cierre de año uno decía, bueno, todo lo que no hice en este 2020 lo voy a hacer en el 2021 y pues ya se fue enero. Siempre pasa. ¿Cómo van con esos? Les pregunto también a las personas que nos están viendo, ¿cómo van con esos proyectos? ¿Cómo van con esos procesos? ¿Si han pasado a la ejecución o se han quedado ahí guardados en el tintero? ¿Ustedes qué tal? Pues más o menos, yo creo que siempre ha sido difícil como el comienzo de año, pues lo digo como personalmente, para mí siempre el comienzo de año ha sido como, uy, pucha, arranquemos, empecemos como a materializar un poquito los sueños que uno escribe a final de año, como yo quiero lograr esto en el 2021, pero pues ahí vamos en la lucha. Y por mi parte, ahí vamos aprendiendo todos los días, pues vamos aplicando temas, igual aplicando todo lo que hemos visto en los programas, aparte de eso, pues con el tema de la tienda y todo el tema de posicionar la marca cada vez más. Entonces, creo que todo ha sido un aprendizaje, pero ahí vamos en camino. Fíjese que con lo que dice Daniela, que todos teníamos una libreta en donde establecemos los proyectos, los objetivos, esos procesos, esas palabras clave justamente van a tener mucha relevancia en el tema que vamos a hablar hoy con Camilo, el tema de SEO, cómo esas palabras clave deben trascender y no se deben solo quedar ahí, sino que se deben ver reflejadas en todas nuestras plataformas digitales. Entonces, no siendo más, bienvenido Camilo, ¿cómo vamos? Hola a todos. Hola. Placer acompañarnos. ¿Cómo van? Bien. ¿Cómo va? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este año? Nada, muy bien. Contento de acompañarlos en este espacio y compartir conocimiento. El año, pues, ha empezado un poco volátil, pero pues ahí vamos. Bueno, Camilo, yo quiero iniciar primero presentando que Camilo es un experto en SEO, como ven en nuestro banner de abajo. Hoy vamos a hablar de este tema y me parece fundamental iniciar con la pregunta que genera mucha confusión, y es, ¿qué diferencia hay entre la palabra SEO con S y la palabra SEO con C, que muchas veces se toma como sinónimo o se confunde? Claro, bueno, SEO con C, si no estoy mal, es el acrónimo de Chief Executive Officer, que básicamente es un director general de alguna compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta que fuera CEO con C, ¿no? Un director ejecutivo de una compañía, el cargo más alto de una compañía. En cambio, con S es el acrónimo de Search Engine Optimization, la optimización de los motores de búsqueda. O sea, ya de un empleado que trabaja para posicionar los assets digitales de los clientes.
de las empresas, de todo aquel que tenga una página web. Entonces es el posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda. Cuando una persona busca en Google X o Y palabra, el enlace orgánico que no tiene pago, que no tiene esa etiqueta de anuncio, ese es el trabajo que hace detrás el SEO. Todos los esfuerzos, todas las ejecuciones, todas las estrategias para que esa página aparezca en esos primeros lugares con esos términos relacionados a tu core de negocio, ya dependiendo pues, de lo que te especialices. Eso es como en resumidas cuentas SEO y pues el otro ya director general básicamente. Juan Camilo, y bueno, y para todas las personas que nos están escuchando y como yo quizás no sabemos nada de este mundo de SEO y todo esto, como qué es lo básico que tú nos puedes decir, qué es SEO, la importancia y para qué sirve. Bueno, la importancia de SEO, digamos que es muy importante tenerlo en cualquier estrategia porque el retorno de inversión es muy bueno. Cuando tú inviertes en SEO, inviertes en un proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú te limitas a ganar esa visibilidad solamente pagando para que Google te dé visibilidad, pues tu visibilidad y el tráfico que esté llegando a tu sitio va a ser totalmente proporcional al presupuesto que tengas para esa campaña. Cuando el presupuesto se acabe, tu visibilidad se va a cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de SEO? Que por detrás, con todos esos trabajos que se tienen que realizar, todas esas optimizaciones que se deben realizar, que son en parte técnicas y también de ejecuciones un poco más creativas, por decirlo así, tú puedas lograr como esa estabilidad en un tipo a largo plazo y poder ganar esa visibilidad con esos términos relacionados al core de negocio en lo que esté relacionado. Entonces, la importancia es darle ese valor a ganar esa visibilidad sin tener como esa dependencia a tu presupuesto de campañas. Ajá. Exactamente. Okay. Digamos que empezando pues es un poco complejo, por decirlo así, por ejemplo, contratar un SEO. Entonces, que considero que tiene valor para las personas que nos están escuchando y que tienen un emprendimiento por ahí, que se fijen mucho sobre todo inicialmente en las palabras clave, que es algo como un poco más estratégico y no tan técnico, ¿sabes? Sí, ok. ¿Cómo es esa búsqueda de las palabras claves? Y bueno. Sí, comencemos por eso. No, dale, si quieres dar la otra pregunta y... eso tiene que ver también, o sea, como toda la parte de director creativo y toda la parte de publicidad y como pautas, o sea, todo esto como que influye, ¿no? Pues, ¿cómo funciona lo de las palabras clave? ¿Cómo recomiendo que se tenga como un punto inicial, por decirlo así? Es que sí se tiene que partir siempre de la investigación. Entonces, conocer a las personas a las que te vas a dirigir, a las personas que les vas a vender, conocer cuáles son sus intereses, conocer qué se están preguntando. Lo que nosotros hacemos generalmente es construir con un equipo, eso se llama como un equipo de planning, que hace como todas esas investigaciones, construir como un journey map, por ejemplo, de ese usuario potencial, y en ese journey map, en todos esos momentos que puede tener contacto con la marca, en esos momentos dónde podemos impactar, o sea, en todo ese recorrido, donde la marca puede entrar a solucionar esas preguntas, esos inconvenientes que tienen los usuarios y por ahí empezar a traerlos, ¿no? Hablo mucho, eso lo utilizamos sobre todo, por ejemplo, para estrategias de content marketing, ¿no? Entonces, lo que es el inbound marketing, ¿no? Un poco vender sin vender. Entonces, responder esas preguntas que por ahí en el día a día cotidiano las personas se tengan y que no necesariamente quieran comprar, por ejemplo, un producto, pero que la marca esté ahí, eso siempre genera como una atracción, ¿no? Eso hablando, por ejemplo, con estrategias de contenido. También se tiene que tener en cuenta el keyword research dependiendo de la estructura de tu página web. Entonces, si tienes una sección, qué sé yo, donde vendes chaquetas, tienes otra sección donde vendes, no sé, zapatos,
Entonces, dependiendo de las secciones que tenga y de la estructura como esté compuesta tu sitio web, también es un punto de partida para empezar a analizar cómo las personas están buscando esos términos relacionados a esa sección o esos términos relacionados a lo que les decía antes, a solucionar esas preguntas que probablemente los usuarios tienen. Sí. Ok. De acuerdo. A mí me parece importante rescatar y unir los temas que hemos venido hablando en los anteriores podcasts, porque a veces con estos tecnicismos con los que se está refiriendo, digamos, Camilo, podemos quedar un poco perdidos. Pero, por ejemplo, con el tema de content marketing, lo hemos venido trabajando en los anteriores podcasts desde distintos puntos de vista, ¿sí? Dentro del content marketing se agrupan varias cosas, que es el marketing de contenido, cómo llamar, cómo atraer a la audiencia desde la voz de marca. Entonces, para eso me gustaría invitar a las personas que hemos dejado varias herramientas a lo largo de la Vuelta a Emprende, que uno es storytelling, que hablamos con un cuentero sobre cómo ese contenido estructurarlo desde una forma de hablar con historias. Embudo de conversión, también lo trabajamos de a pasos. Entonces, si ustedes se fijan, este programa está estructurado para que cada vez el tema que estemos trabajando recoja un poco lo anterior. Camilo, yo tengo algunas preguntas. La primera es, algo clave que dijo es que muchas veces al pensar que SEO, y acá hay una diferencia radical con otra palabrita que a veces aparece por ahí y no se sabe muy bien, es el SEM, o sea, SEM, que es, como ya lo explicó Camilo, si el SEO es esa parte orgánica que aparece cuando uno busca, cuando uno utiliza sus términos y en la barra de buscador de Google pone chaqueta de cuero negra, tal. Los que no aparecen sin la franjita, sin esa publicidad, son los de SEO, y la SEM es esa parte paga. Mi pregunta que iba es que muchas veces dicen que la diferencia está entre que el SEM cuesta y el SEO al ser orgánico, como que no le llega la idea que no tiene ningún costo para el modelo de negocio. Cosa que puede ser un error en términos de finanzas, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, Camilo es un profesional del tema, ahí le están pagando para que posicione estos sitios web y demás. Entonces, muchas veces el hecho de que sea orgánico no quiere decir, no significa necesariamente que hay algún avión que se está colando por una de las pantallas. Cuando pase eso, podemos silenciar el micrófono un segundito. Entonces, me parece importante rescatar que cuando piensen en inversión en SEO, no piensen que es gratuita, téngalo como costo, así en un principio se asuma como un costo propio. Si tiene problemas con costos, remítase a nuestro programa de administración. Entonces, aquí va mi pregunta. Para una persona que acaba de montar su sitio web, hemos encontrado que hay algunas herramientas para ir aprendiendo. Una es un plugin, por ejemplo, que está en WordPress, que se llama como Yoast, no sé pronunciarlo bien, como Yoast SEO. Yoast SEO. Exacto. Me gustaría conocer, para esa persona que está haciendo la inversión y el esfuerzo propio, si Google tiene alguna plataforma de aprendizaje, si aparte de este plugin hay algunas otras herramientas con las que podamos empezar a tomar conciencia y aprender de este tema, Camilo. Sí, bueno, el que mencionas es un plugin que sí es muy conocido. Ahorita tengo entendido que dentro del mercado hay uno que le está ganando como la partida, que se llama RankMath, que es muy similar, cumple como la misma función del Yoast, pero creo que me han dicho que es un poco más completo. Digamos que yo no he trabajado con WordPress en un tiempo cercano, entonces no podría como dar validez, pero tengo entendido que en el mercado hoy se maneja más. Entonces RankMath me parece que es una plataforma bacana y que pues se puede aprender mucho. A las que yo le doy mucho valor y que siempre le digo hasta a los clientes con los que trabajo es que tienen que usar sí o sí Google Search Console, que es la consola donde tú administras, por decirlo de alguna manera, como esa relación directa con Google. Entonces, por ejemplo, si a ti te llegan a penalizar
o si tus páginas se llegan a desindexar. Que desindexar es que ya no aparecen cuando alguien busca, ya no aparecen, porque Google ya no la tiene en su índice, la sacó de ahí. Entonces, a través de esa herramienta, Google da todas esas alertas. A través de esa herramienta, tú puedes mandar un sitemap. ¿Qué es un sitemap? Es básicamente un listado donde están todas las URLs que tú quieres que Google indexe. ¿Listo? Aquí Entonces, nos va a tocar escribir términos. Sí, no, estoy anotando todo porque no. son temas. ¿Me podría repetir cómo es el nombre de la herramienta, por favor, que le estoy Claro. poniendo acá en un banner? Google Search Ujú. Console. Así Y el otro es Ragmal. Console, exactamente. Digamos que para implementarlo, o sea, tú tienes que validar la propiedad, que tú eres el webmaster, el dueño de un sitio web, ¿no? Dentro de la herramienta, tú solamente con una cuenta de Gmail puedes ingresar a Google Search Console. Ya teniendo tu cuenta de Gmail puedes ingresar y ahí seguir como el paso a paso para validar la propiedad de un sitio web. Entonces, la que yo recomiendo generalmente es una etiqueta, o sea, dentro de los sitios, me estoy saliendo un poco del tema principal, pero es para que me entiendan un poco cómo se valida la propiedad dentro. Dentro de los sitios web generalmente existe GTM, no sé si lo han escuchado, Google Tag Manager. Google Tag Manager. Sí. Algunos sitios web utilizan Google Tag Manager, que es el administrador de etiquetas, que es donde tú puedes hacer como todo el plan de tagueo para configurar pues, las páginas, los eventos, etcétera, un montón de cosas. Y esta etiqueta GTM, para instalarla en el sitio web, te da como unas líneas de código que, bueno, eso es un paso a paso que tienes que incluir en el head y en el body, y bueno, hay unas instrucciones. ¿A dónde voy con esto? A mí me gustaría hacer algunas precisiones antes de seguir. Ahí en los banners hemos dejado los términos que se han utilizado. Google Search Console, ahorita estamos con Google Tag Manager. Y de nuevo, para que la cosa no se torne tan complicada, volviéndonos, por ejemplo, al capítulo de embudo de conversión, él acaba de decir algo fundamental y es que hay unos eventos, las conversiones, que entendamos que conversión no siempre es cuando compran directamente, sino una conversión es cuando abren un artículo del blog, cuando visitan un producto, entonces... cuando llenan un formulario. Cuando llenan un formulario. Entonces, digamos que, si ustedes se fijan, hay un embudo de conversión basado en el contenido, los dirigimos al sitio y las herramientas que nos está dando Camilo en este momento ya es en sitio. Para esto, como muchas veces se torna complicado y como dijimos, el hecho de entrar en el mundo SEO no necesariamente es gratuito. Algo que se está usando mucho, por ejemplo, o lo que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, con Tienda IQA, es mira la posibilidad de contratar a una persona que nos ayude a hacer estas etiquetas, ¿sí? O se puede mucho, ya que en los momentos del emprendimiento se maneja mucho el trueque. Por ejemplo, si yo soy bueno diseñando piezas porque mi emprendimiento es de camisetas, puedo conseguir a alguna persona que sea más especialista en SEO o que me pueda ayudar con estas etiquetas y lograr un intercambio donde ya eso es una configuración que, como dijo Camilo, ya interviene directamente incluso en la estructura y en líneas de código de esto, y pues cada persona como a su enfoque. Entonces esto le puede ayudar una persona de SEO, quizá la persona que haya diseñado la página tenga idea de esto. Entonces es importante. Entonces ya le devuelvo la palabra a Camilo porque quería hacer como esas precisiones ahí. Y para complementar, generalmente los que son expertos en esas líneas de tagueo son los data science, los data analysts, que son todos los encargados de hacer ese plan de tagueo, de configurar analytics, de hacer los seguimientos, de configurar los eventos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para volver a donde iba, que pues, me estaba saliendo un poco, lo que quería explicar era como la validación desde Google Search Console, que es gratuito, y cómo se puede hacer con Google Tag Manager, que es algo que es muy común en las páginas, que últimamente la mayoría de páginas están utilizando dentro de su código pues para manejar todo ese plan de tagueo, etcétera. Lo mencionaba porque cuando tú vas a Google Search Console, una de las maneras de verificar tu sitio web es con el GTM.
Entonces, con el GTM solo le das como esa opción, te da otra, creo que otras 3 opciones. Una, por ejemplo, es, si usted quiere verificarlo, tiene que meter esta línea de código en el head de su página y ya con eso, pues queda verificado. Pero pues con el GTM es un poco más robusto porque pues ya también tienes todo detrás, el plan de tagueo y es algo mucho más completo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo estaba como mencionando. Hablaba de Google Search Console porque es gratuito, o sea, todo ese proceso Google no te va a cobrar porque tengas que verificarlo o porque tengas visual de la data, no, absolutamente para nada. Ese es una herramienta totalmente gratuita que, por ejemplo, también te mide la usabilidad web que tengas en mobile, mide la experiencia de usuario con las métricas que Google últimamente ha sacado, también te arroja una auditoría de los enlaces externos, qué páginas te están enlazando. Entonces, realmente, y pues la más fundamental, las impresiones, o sea, las impresiones y los clics. ¿Qué son las impresiones? ¿Cuántas veces se muestra ese enlace orgánico cuando una persona buscó? No importa si es en el primer lugar, no importa si es en el lugar 99. ¿Cuántas veces aparece? Eso es una impresión. Y Ok. los clics, pues es esas impresiones, cuántos clics tuvieron. Y esa proporción, como ese porcentaje se llama CTR. ¿Listo? Ok. Anotando. Y todos esos datos te los recopila la herramienta. Entonces, por ejemplo, puedes ver el análisis de que chaquetas de invierno en Bogotá o chaquetas de invierno grandes la buscaron, generó 2.000 impresiones. De esas 2.000 impresiones tuviste 50 clics. Eso es un CTR, bueno, aquí haciendo números, yo soy como malo con los números, pero bueno, eso te da un porcentaje de CTR. Y también te da un promedio de posición que tiene esa palabra. Entonces, todos esos datos Google te los recolecta y te los brinda gratuitamente. Entonces, me parece que es muy, muy importante tener esa herramienta como partida Como a la inicial mano. para, Juan para, Camilo, para hacer esas mediciones. ajá, y queríamos preguntarte también la diferencia entre términos de búsqueda y palabras clave. O sea, ¿existe alguna diferencia? Términos de búsqueda, ¿sabes qué? No, yo diría que son sinónimos realmente, o sea, nada más decir palabras clave, si uno se va a, al significado puntual, pues no son palabras, siempre es una composición de frases. Y acá pues ya podemos hablar un poco de que dentro de esas palabras clave, dentro de esos términos de búsqueda, dentro de esas keywords, como también se les conoce, existen como algunas tipologías. Entonces, hay diferentes estructuras que tienen esas keywords. Hay desde keywords generales, que se les conoce como short tail, hasta keywords que son medium tail y keywords que son long tail. ¿Cuál es una keyword short tail? Chaquetas. Eso es una palabra totalmente general, ¿sabes? Una medium tail puede ser chaquetas para invierno. Entonces ya va teniendo una composición, ya el usuario va siendo un poco más específico. Y, por ejemplo, una long tail es que chaqueta de invierno más económica, ¿sabes? Entonces ya es muchísimo más específico y ahí existe como una curvatura que entre lo más general va a tener muchísimas búsquedas, pero va a ser muy difícil posicionarse con esa palabra. Acá en el banner les acabo de dejar la taxonomía como la entendí yo. La acabo de escribir así como short tail, medium tail, long tail, para que les sirva para sus anotaciones. No sé si quedaron bien escritas o iban Es al pegadas. revés, OR, short tail. Bueno, hay un error de tipeo, digamos que. Consejo para los sitios web que vayan empezando en relación con estas keywords. Siempre enfóquense en las long tail, en las palabras específicas, en las largas, en las que tienen menos búsquedas. Pero al ¿Sí? tener menos búsquedas, sí. Es más Wow, yo pensé que era al específico. revés. Cuando tú te vas a la long tail y a algo específico, la conversión de esa palabra puede ser más alta. Y al mismo tiempo por la semántica, porque pues Google ya trabajas con esa semántica, vas a estar atacando a esa palabra general, ¿sabes? Buenísimo. Y por estructura también dentro de tu sitio web vas a ir construyendo ese valor para posicionarte con una palabra más general, pero siempre intentar
apuntar a las long tail porque son usuarios que van específicamente por A la algo, fija. A mí, exactamente a la fija, y no están competidos como a mí me una gustaría short tail. Ok. hacer una anotación en relación antes de darle la palabra a mi compañero Andrés. Es que esto último que refiere Camilo es que también hay palabras clave. Ya entendimos que palabras no solo es que sea una palabra, sino que puede ser un término de búsqueda con varias palabras. Eh, Hay palabras clave negativas también. Y por ejemplo, eso ocurre mucho con la short tail, como decía él, porque por ejemplo, la persona busca chaquetas, pero no necesariamente es porque quiere comprar una chaqueta, sino porque el niño está haciendo una tarea y necesita una foto de Exacto. una chaqueta para poner en su presentación de PowerPoint. ¿Sí? Ah, Entonces ese niño no va a comprar la chaqueta. Cosa distinta es que busque descuentos de chaquetas en cuero negras. ¿Sí? ujú. Porque allá hay que esto es una gran, esto es Una intención una de compra. gran, exactamente, eso es lo fundamental de pensar no solo en redes sociales, sino entrar al universo Google y comenzar a curiosear todos estos términos que han aparecido en los banners, todas estas significantes tan relevantes que nos ha dado Camilo hoy, empezar a curiosear, a manosearlos, porque esa parte de Google, a diferencia de lo que ocurre en redes sociales, hay una mayor proximidad y contacto con la intencionalidad de compra del usuario. Compa Andrés, tenías por ahí una pregunta, lo En la veo que siguiente pregunta. está que explota ahí. Estoy que me hablo, o sea, tengo un montón de preguntas. Este es un tema súper nuevo, digamos, para todos nosotros. Pero antes quiero recordar que este programa y esta actividad, y así como como los otros 13 programas de del programa de Audio Colombiada, entonces pues, recordemos que este es gracias a la convocatoria de activación de redes colaborativas Territorio para las Artes de Ideartes y desarrollado por Nuestras Raíces en alianza con Red de Juventudes y liderado por Tienda Icua. Entonces, recordemos y quiero hacer una pregunta a ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte fundamental o qué es lo que necesitan los emprendimientos y también la parte de artistas y todo? O sea, ¿cuáles son las palabras o cuáles las claves para describir su producto, poner las etiquetas, poner el nombre del producto, describir su emprendimiento? O sea, ¿cuáles son como esos elementos fundamentales que necesitan colocar? A mí me gustaría orientar un poco más específicamente esa pregunta, aprovechando lo que dice Andrés, y es que, por ejemplo, ¿qué ocurre? En tiendaicoa.com las personas no administran el sitio web como tal, porque lo hacemos nosotros, pero las personas se administran su inventario y su catálogo de productos, le ponen el nombre al producto, le ponen la descripción de su emprendimiento, le ponen la descripción corta Las y palabras descripción claves. larga al catálogo que están subiendo. Entonces, con lo que dice Andrés, me gustaría ver es de dónde, ya que ellos, por ejemplo, no van a tener acceso al Google Tag Manager de Tienda Icua, pero a dónde pueden consultar cómo fortalecer esas descripciones, esos escritos con los que complementan su catálogo. Hay una cosa que creo que se llama Google Trends, que es como como las características y palabras claves de Google. Entonces, Son, pues, Google Trends, digamos que es más para cazar tendencias, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando se murió Maradona, pues ese Google Trends estaba disparado, todo el mundo estaba hablando de Maradona. Entonces, es una herramienta muy vital para entender la temporalidad en la que pues tú vayas a hablar, ¿no? Entonces, agarrar esas tendencias para empezar a construir contenido. Pero digamos, pero ya específicamente para entender cómo están buscando las personas tus palabras clave, recomendaría quizás otras herramientas, tal vez extensiones de Chrome que yo utilizo, que son gratuitas. Una se llama Keyword Surfer, o sea, así como suena, Keyword Surfer. Búsquenlo así en las extensiones de Chrome, instálenlo y al momento de que lo tengan instalado, vayan a realizar una búsqueda en Google. Cuando realicen la búsqueda en Google se van a dar cuenta que todo el look and feel de Google
va a cambiar un poquito, o sea, va a empezar a aparecer unos cuadritos donde va a empezar a recolectar data relacionada a la palabra que tú hayas buscado. Entonces te muestra términos relacionados. Ahí está una gráfica que muestra Google Trends, cómo se está comportando esa palabra en Google Trends, pero el más enriquecedor para mí son los términos relacionados a esa keyword que tú hayas buscado. Además, que cuando tú buscas esa keyword, te arroja en ese mismo espacio donde escribes, donde tecleas la palabra que estás buscando en Google, ahí al ladito, cuando ya te salen los resultados, al ladito te sale en promedio cuánto están buscando esa palabra el último mes, en promedio. Y te sale el país para que tú identifiques, bueno, quiero saber cómo me están buscando en Colombia o en Argentina o en Ecuador, ¿sabes? Entonces me parece que es muy enriquecedora para empezar a capturar esas palabritas que son funcionales y están relacionadas a lo que tú estás construyendo dentro de tu landing, dentro de tu sección, etcétera. A mí me gustaría cerrar este programa. Primero, aquí en el banner quedó bien escrita el keyword surfer, la extensión de Google. Eso, entonces ahí para que la anoten. Hoy creo que ha sido el día en que más anotaciones en esas libretas hay que llevarlo. Buenísimo. Lo bueno es que recuerden que después de que se transmite en vivo, queda grabado, lo pueden devolver, lo pueden pausar. Compartir. Exacto, compartir, invitando mucho a que yo creo que lo que hizo Camilo es generar hoy muchos disparadores, como ¡pum! Porque uno muchas veces cuando es autodidacta y quiere aprender este tipo de cosas, no sabe cómo buscarlo o no sabe por dónde empezar. Entonces creo que lo que ha logrado hoy Camilo es hacer un mapeo en donde cada vez que avanzamos hay mayor profundidad, aunque curiosamente este final para mí es el punto de inicio. El keyword surfer para mí es como el primer paso a darse para cambiar estructuralmente esta cosa. Total, Nico. Espérate, solo les digo una cosa, que este programa es demasiado importante para nosotros los emprendedores, porque en realidad esto nos va a ayudar y es una herramienta supremamente importante que muchas veces no sabemos cómo utilizarla y quedamos ahí. Nuestro emprendimiento no se da, como que no se visibiliza lo suficiente, y todos estos programas nos están ayudando un montón a nosotros los emprendedores como yo, que no sabemos nada del tema, y pues para eso estamos, para aprender de ustedes. Yo les acabo de compartir dos herramientas que me parecen también muy importante que la compartan con todos los emprendedores, porque son gratuitas, son extensiones de Chrome, y me parece que cumplen una muy buena función, pues, cuando uno está comenzando, ¿no? No teniendo acceso, pues, en términos económicos a una herramienta paga, que pues es mucho más enriquecedora, pero pues a veces no se tiene ese presupuesto. Entonces, con estas dos herramientas me parece que, por ejemplo, con la de WhoRank que les compartí, que es una extensión en Google, se hace como una especie de mini auditoría. Tú cuando, bueno, la añades a tu extensión, le das clic y le das como a iniciar auditoría o actualizar, no recuerdo bien qué es lo que aparece, y te sale como un listado ahí mismo de cuáles son los errores que tienes, de qué es lo que debes mejorar, etcétera, etcétera. Y en Detailed SEO Extension pasa exactamente lo mismo. Entonces, como todos esos factores importantes que quizá lo podemos dejar para otra charla, ¿cómo los tienes? Entonces, ¿cómo está la description? ¿Cómo está el title? ¿Cómo están los headers? ¿Cómo están las hreflang, si las manejas? Bueno, un montón de términos que pues también en algún punto podremos tocar, pero me parecen que son muy enriquecedoras porque son gratuitas y muestran información que con la que uno puede trabajar para empezar a optimizar y mejorar esos assets digitales y esas páginas web para que pues tengan un mejor performance. Listo, acá les acabo de dejar en el último banner esas dos extensiones de las que acabo de hablar Camilo. WhoRank es una extensión, porque digamos, es una herramienta también grande, pero busquen la extensión. Listo. Camilo, yo tengo una última pregunta y es que muchas veces, por ejemplo, uno busca un perfil de Instagram en Google o hay algunas cosas, entonces las descripciones que uno tenga o los escritos que uno maneje también en sus redes sociales influyen o le pueden permitir aparecer ante su clientela. ¿Es relevante lo que uno redacta en términos de SEO? ¿Es relevante lo que se escribe en los perfiles de empresa de las redes sociales o no influye para un carajo al posicionamiento de la marca?
Digamos que puede influir con el posicionamiento de marca de esa página, ¿no? Siempre tenemos que verlo por página, cada página. Lo ideal es que dentro de la estructura que cada página compita por keywords diferentes, que obviamente todas estén relacionadas a tu negocio. Por ejemplo, esa página donde tú quieres posicionar tu marca, etcétera, si tienes que trabajarla con términos de marca. Por ejemplo, yo he hecho el ejercicio de buscarlos ustedes, tienen la guerra competida con IKEA. O Uy, sea, sí. los tiene pero en la En mala, la o sea, IKEA, así mal. o sea, No nos metimos, fue con nadie. con nadie. Y eso que no ha Eso ha llegado a sido, Colombia. Ajá. eso ha sido un tema que le hemos trabajado muy Oh, duro, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí ustedes ya pueden entrar como a tiendaico.com y ahí ya les empieza a aparecer como de los primeritos por todos esos temas de... Otra recomendación que por ahí no lo he mencionado, quizás es algo, también ustedes lo tenían por ahí dentro del radar, y es todas las imágenes, colóquenle textos alternativos. ok. Siempre, siempre. Imagínense que cuando Google entra a rastrear el sitio, el Ajá, contenido que ustedes tienen, las imágenes, imagínense que Google, valga la redundancia, ve esas imágenes en gris, un cuadro gris. ya. Entonces, los textos alternativos sirven para decirle, vea, Ah, cuando ya. está rastreando en ese cuadro gris hay una torta de chocolate, pues, entonces, el alt text Sí. es torta de chocolate. Va a entender muchísimo mejor de qué va la página, de qué va el contexto, y además de eso, las imágenes también se posicionan en los buscadores. Esto Wow. es fundamental porque cuando los emprendimientos suben fotos a tiendaicua.com, ahí les aparece la posibilidad de poner los textos alternativos, porque muchas veces se sube a la carpeta de medios, ya para las personas que se han metido Ajá. que han manejado como Dani, que han manejado más su mini site acá, es importantísimo entonces que lo pongan. Camilo, ¿quería decir algo más? Sí, además de ponerlo, intenten que el archivo no sea, si es una imagen de producto, que no sea 295nb.jpg, Ah, ok. sino que si es Marcada. una chaqueta, exacto, si es una chaqueta, pues chaqueta negra, si quieren ponerle un número por inventario o por talla, lo que sea, .jpg. Entonces, que El también desde típico, el documento que se sube, también tenga como Sí. esa palabra que la identifique. Ah, ya no se el puede poner típico, final, chaqueta, final, final, punto, final, ya, no da más, ese es el chaqueta, definitivo. chaqueta negra, fin del mundo, no se puede subir, entonces. Chicos, ¿les parece? Recordemos que este programa es patrocinado y pues gracias a la activación de convocatoria de redes colaborativas y territorio para las artes de Ideartes, desarrollado por Nuestras Raíces y en alianza con la red de juventudes y pues liderado por tiendaico.com. Entonces, yo sí quiero hacer como algo y hacer como un código de descuento y todo para hacer esto. ¿Qué tal les parece la palabra con un código de SEO? Así como este programa, Con De ese. acuerdo. con ese. Sí, SEO por con favor. ese. El que la ponga con C, antes le cobramos más. Sí. Sí. Un director. Y le decimos, ¡upa! Pero es que siempre me pasa, yo siempre digo, no, soy SEO, y SEO, uy, ¿qué compañía tiene o qué? Montó empresa. Y yo, no, posiciono páginas. Eh, listo, chicos. Muchísimas gracias. Este programa ha sido muy bueno y aprendimos un montón. Yo tengo todas las listas Nos de faltó todas un las montón además recomendaciones. de tema. Sí, es un tema muy extenso, la verdad. Tenso. Y Y que es un tema que está en constante, o sea, toca estar actualizado, porque lo que se hacía hace 2 años, por ahí hoy ya no sirve, y lo que se está haciendo hoy, por ahí en 2 años ya no sirve. Entonces, es un mercado en el que toca estar totalmente actualizándose. Actualizado. Ujú. A mí me gustaría cerrar este programa invitando a que no le tengan miedo al tema, que consigan a su parcero SEO con ese más cercano y lo inviten a una pola, les muestren su microsite de tienda ahí, les muestren su sitio web, si ya tienen su sitio web, investiguen como un berraco, porque Google también, o sea, si estamos hablando de Google, Google también nos permite estudiar esos temas, para eso lo tenemos, para estudiar.
Entonces, muchas gracias, qué buen programa. Gracias. Y ya, una bulla. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el próximo El grito de martes. victoria, el grito de victoria y nos vemos el martes. Nos vemos el otro martes. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.